La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Porque además, a lo largo de las exposiciones, quedó como esa duda, es como una línea que divide, una frontera muy difusa entre la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién quiere empezar con ese? Gracias, doctor Alejandro Santamaría. Bueno, muchas gracias. A ver, me tomo la palabra para responder esa pregunta desde la exposición y desde digamos, la información que tuve la oportunidad de compartirles, y que pues esto me permite un poco ampliar lo que pienso al respecto. Yo creo que el consentimiento libre previo e informado se ha transformado y ha pasado de ser un elemento tangencial del escenario de consulta previa, en el cual solo en algunas normas se mencionaba como una de las finalidades del acuerdo, a convertirse en el eje central del diálogo. El eje central del diálogo que desde la perspectiva de esta transformación que yo les mencionaba, supone que ahora estos escenarios de diálogo que suponen la consulta previa puedan diferenciarse entre escenarios donde el consentimiento libre previo e informado son una finalidad y escenarios donde el consentimiento libre previo e informado es una obligación. Ahora, es muy importante entender que esto es lo que nos arroja el derecho internacional. Esto es lo que los diferentes instrumentos y organismos y su trasegar en el desarrollo de estos derechos nos proponen. Eso nos está proponiendo el derecho internacional. Advertir estos escenarios de consulta previa en escenarios donde el consentimiento libre previo informado son una finalidad y escenarios donde el consentimiento libre previo informado son una obligación. Estos últimos escenarios son aquellos en donde el impacto de los proyectos, obras, actividades, medidas administrativas o legislativas van a tener finalmente un nivel elevado, como lo dice nuestra Corte Constitucional, una gran intensidad en su afectación. Esto nos propone el derecho internacional, pero incluso en los últimos instrumentos internacionales que esto se ha diferenciado. Tenemos que celebrar que aún en estos elementos la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ha sido un ejemplo. Se ha citado a la Corte, el mecanismo de expertos de Naciones Unidas le ha dicho al mundo respecto del ejercicio de esa diferenciación de consentimiento libre previo informado. Le ha dicho, miren lo que está haciendo Colombia. Colombia hace esa diferenciación con otro nombre, ¿no? Como bien lo decía el director Echeverry, en nuestra jurisprudencia constitucional diferencia entre consulta previa y las hipótesis de consentimiento libre previo informado. Eso fácilmente se puede transformar en lo que el derecho internacional nos propone. ¿Qué le agregaría yo? Le agregaría yo en el entendido de que el consentimiento libre previo e informado nos permite superar los escenarios de antagonistas, nos permite superar los escenarios de dos partes que se enfrentan, nos permite entender estos escenarios de diálogo como un escenario donde los pueblos indígenas son protagonistas en la garantía de los derechos que internacionalmente se le han reconocido a los pueblos. Cuando levanta la mano un pueblo indígena y dice, esta operación no se puede hacer en mi territorio porque supondría una afectación de gran intensidad y podría ponernos en peligro nuestra propia existencia, no estamos hablando de un veto, estamos hablando de una oportunidad, como yo les mencionaba, de que el Estado, en una de sus partes, que son los pueblos indígenas, comience a desprenderse de allí el cumplimiento de una obligación internacional y de un interés nacional, que es la protección de los pueblos
indígenas. Fíjense que esto nos habla de una cuestión muy importante que Héctor nos mencionaba. Fíjense cómo esto nos habla de que los pueblos indígenas, en ejercicio del consentimiento libre, previo e informado, suponen parte de la institucionalidad del Estado. Lo que la autonomía o la autodeterminación que los pueblos indígenas puedan ejercer en su territorio a la hora de, en estos escenarios de diálogo, proponer o exponer su parte, nos está hablando de una institucionalidad del Estado. Ojo que, como nos lo mencionaba la doctora Esther, cuando hablamos nosotros de autonomía, nos tenemos que alejar de los extremos. Ni unos pueblos indígenas absolutamente sometidos al Estado, de donde nosotros, mejor dicho, que ya pasamos por ahí, que ya está en la historia de violencia que los pueblos indígenas han sufrido. Ese es un extremo. El otro extremo, ¿cuál es? La autonomía completa, el territorio indígena como un Estado independiente. ¿Cómo encontramos nosotros un buen ejercicio de autonomía? Tenemos que pararnos en el medio. Tenemos que hablar de una autonomía con coordinación, con concurrencia, con subsidiariedad, como la misma Corte Constitucional nos lo menciona en la famosa sentencia 530 del 2016. Allí la Corte Constitucional por primera vez nos dice: los pueblos indígenas son autoridades ambientales, son autoridades en su territorio, pero esa autoridad supone la defensa de unos intereses que también tienen el Estado un gran interés, y por eso son autoridades que tienen que desarrollarse de forma coordinada, concordante. Mire, lastimosamente nosotros estamos en un Estado que después de 33 años de Constitución no ha desarrollado un piso legal que nos permita hacer esa coordinación. Es una lástima. La Ley de Ordenamiento Territorial debió hacerlo a foja 1, no lo ha hecho. No lo ha hecho y todavía no tenemos claro cómo va a ser esa coordinación, pero ahí es donde nos tenemos que parar, ahí es donde debe estar ese consentimiento libre, previo, informado de los pueblos indígenas, ahí es donde debe estar el desarrollo de esa autonomía, en coordinación, en concurrencia, en subsidiariedad, siendo Estado, los pueblos indígenas siendo Estado colombiano. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. ¿Algo que agregar a esta pregunta? Lo pueden hacer, por favor. Solo algo que me parece útil. Gracias por esa amplia ilustración al doctor Alejandro. Desde la finalidad misma, dos cosas. Uno, me parece que es importante aceptar el título y la motivación del título que el doctor Alejandro Santamaría le pone a su intervención, y es un cambio de lenguaje. No puede hablarse de manera igual de la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado. Eso es muy importante desde el punto de vista del lenguaje. Conceptualmente no son lo mismo. ¿Y por qué razón? Porque desde la finalidad misma no lo son. La consulta previa lo ha determinado la Corte como una afectación directa a derechos sociales, económicos, culturales, espirituales de las comunidades. Por una afectación directa, y la Corte Constitucional le ha señalado el momento o la forma en que se determina el consentimiento previo, libre e informado, y ha establecido, lógicamente, atendiendo el mismo convenio 169 de la OIT, ha establecido cuáles son los casos en que se configura el consentimiento previo, libre e informado, que es una protección reforzada. ¿Por qué razón? Porque es una afectación directa e intensa, de mayor proporción. Por lo tanto, son dos conceptos distintos. Entonces, mientras en la consulta previa uno busca el acuerdo para poder determinar el desarrollo de cualquier proyecto o actividad, salvaguardando afectaciones a las comunidades, aquí lo que se cuida es la identidad cultural, la identidad social y la supervivencia de los pueblos. Aquí se
promueve primero el acuerdo para viabilizar el proyecto. Aquí primero cuidamos la integridad cultural, social, económica, espiritual del pueblo para determinar si va o no el proyecto. Entonces, eso es muy bueno comprenderlo en esa dimensión para cambiar el lenguaje y no manejarlo como un criterio de carácter como si fuera un sinónimo. Gracias. Gracias, doctor Echeverry. Pasamos, permítanme ustedes, a las preguntas del público que nos acompaña. La primera de esas preguntas es: ¿en qué casos específicos se puede usar la oportunidad del veto por las comunidades indígenas en procesos de consulta previa? Pues el veto no existe. O sea, no existe. Con toda claridad, no existe el veto en el marco de la consulta previa. Y lo repetimos, porque en los mismos modelos participativos que establece el convenio 169, acogidos en Colombia a través de la ley 21 y del desarrollo frondoso que tiene la jurisprudencia constitucional, pues se ha establecido lógicamente que el derecho a veto no existe. Es una realidad. Yo apelo mucho en estos escenarios a la pragmática. Y entonces hay una cosa en la que yo me separo un poco cuando hablamos de conceptos de resistencia. ¿Por qué razón? Porque los triunfos que ha obtenido las comunidades étnicas en el pasado, de luchas de cientos de años, esos triunfos ya nos tienen que poner en un relacionamiento a partir del triunfo mismo. Porque si nosotros seguimos emparapetados allá, en el momento en que excluíamos, ejercíamos racismo puro y duro, desconocíamos los derechos territoriales de las comunidades, pues vaya y venga. Pero yo creo que en esto es muy importante, uno, no desconocer la historia, dos, preparar el futuro a partir del presente. Porque ha habido triunfos. Es que las comunidades étnicas han tenido triunfo. O sea, nosotros no podemos seguir hablando al rompe siempre de que estamos en la misma vigencia gubernamental, en los mismos vicios, en las mismas discriminaciones de hace 500 años. Porque ha habido evolución. Si el lenguaje no lo ponemos de manera pragmática, de manera práctica, en el punto en que está la línea de tiempos para seguir avanzando, es decir, para apelar a la progresividad del derecho, resultamos siendo nosotros mismos como comunidades étnicas los que nos devolvamos y renunciemos al reconocimiento de la progresividad que debe caracterizar el ejercicio del derecho. Entonces yo llamo mucho en eso, Vinasco, llamo mucho en eso la atención, porque es que cuando uno se para, digamos, en las conversaciones, es como si estuviéramos hace 400 años atrás. Y no estamos 400 años atrás. Nosotros junto con ustedes reconocemos la lucha histórica, la reconocemos, nos duele, aceptamos que nos pone un escenario en el que ha generado tanto dolor, tanta pobreza y tanta exclusión, pero sabemos que se ha avanzado, Y una cosa que es importante, no confundir política pública con la instrumentalización de la consulta previa. Porque es que una cosa es la política pública que adopte un gobierno dentro de un programa de gobierno o dentro de un plan de desarrollo. Porque eso es una cosa y otra cosa es el uso de la instrumentalización del proceso de la consulta previa. Por favor, doctor Ester. Por favor, doctor Vinasco. Bueno, es que quería antes de Alejandro para que él me ayude ahí a tener más claridad al respecto de todas estas ideas maravillosas que generan precisamente estas arenas movedizas del derecho. Hay mucho vacío, ¿no? Siempre encuentra uno como unas lagunas que uno no sabe cómo transitarlas. Y desafortunadamente lo que encontramos en este escenario, yo no soy abogado, entonces me queda más difícil, pero lo que encuentra uno es que
el derecho que hemos ganado, esos derechos que hemos ganado, producto de muchos muertos, muchas resistencias, muchas movilizaciones, ha costado muchísimo, digamos, todo este estándar, digamos, de derecho, por llamarlo de alguna manera, ese estándar internacional de derecho que ha acogido la Constitución, el bloque de constitucionalidad y, bueno, las distintas sentencias también de corte, pero también, digamos, hay allí unos debates de poder, el debate de poder que estructuran y desestructuran, o sea, los mismos derechos todo el tiempo están en ese debate, doctor Alejandro, ¿cierto? O sea, pareciera que hay momentos en que, hombre, hay reconocimiento, pero en otros momentos en que definitivamente las cortes y los escenarios importantes donde se hacen las normas, pareciera que van en retroceso al colonialismo y se vuelve un asunto complejo. Estamos de acuerdo, doctor Echeverry, que no hay formalmente un derecho de veto, o sea, formalmente, pero vuelve y juega a la arena movediza, ¿cierto? Vuelve y juega la interpretación del derecho, donde hay dos abogados, hay dos interpretaciones, y si fuéramos antes a esa discusión, yo no soy abogado, vuelvo y lo digo, pero podría decir que el estándar de derecho internacional leído desde las comunidades, pues entonces uno podría decir que sí, ¿cierto? Si se aplicara profundamente, y no hay problema que me contradiga profundamente y me saque la ignorancia, doctor Alejandro, o sea, si se aplicara profundamente el derecho a la autodeterminación de las comunidades étnicas, de las comunidades indígenas, si se aplicaran los tratados internacionales del libre desarrollo, a la cultura, a la economía, a la diversidad, ¿cierto? Si se aplican esos estándares, y no me voy a extender ahí, hay una serie de estándares que siguen reforzando esa autonomía, esa autodeterminación de las comunidades indígenas, pues en efecto, si un proyecto no beneficia y una comunidad efectivamente se reúne y determina que ese proyecto no va, el Estado no debería contradecir eso. Y en ese sentido, entonces, doctor Echeverry, habría derecho a veto, aunque institucionalmente o aunque formalmente no aparezca en la norma, porque está la interpretación del derecho jurídico del estándar internacional en términos de los derechos, de los profundos derechos que tenemos al libre desarrollo y a la libre autodeterminación. Bueno, hay un debate importante precisamente porque hay comunidades étnicas, doctor Echeverry, me encuentro mucho con compañeros de Perú en eventos online, y ellos dicen, ya no queremos pelear más con el Estado peruano, nosotros somos autónomos y aquí sacamos nuestras propias normas y aquí no dejamos pasar a nadie, así venga con firma del presidente, así venga con firma del Congreso de la República, somos una comunidad autonómica y ya rompimos diálogo con el gobierno porque no nos escuchan, porque hay pensamiento conservador, hay pensamiento colonialista, excluyente, racista. Entonces, digamos que hay esos debates de poder en el término del derecho internacional y pues finalmente el derecho propio, y por eso insistía mucho en consentimiento, autodeterminación, ejercicio de gobierno y estas posibilidades entonces que nos generan estos debates. Hay en todo el territorio nacional experiencias de proyectos que no están siendo consultados debidamente con la comunidad. Entonces, finalmente, ese derecho lo tiene el Estado de consultar y las comunidades, entonces, tenemos la obligación de asistir. Pero es que a veces ni siquiera nos llaman. ¿Cuál es el problema, doctor Echeverry? Y me gustaría un poco que nos hablara de eso también, doctor Alejandro. La mayoría de proyectos que hay
que tocan intereses de pueblos indígenas están ya hechos. Porque como entonces también el Estado ha dicho, no, es que para prospección no hay consulta. Y entonces los proyectos se montan, las empresas que tienen la capacidad de estructurar proyectos ya los tienen hechos, ya entran a etapa muchas veces de explotación, y entonces ahora consúltele a ese pueblo a ver qué es lo que quiere, a ver si logramos resolver la ejecución del proyecto. Ahí ya se entra mal, ¿cierto? Porque efectivamente no hay una previa participación en ese querer, en eso que las comunidades quieren. Y en muchos escenarios lo que ha habido es que se pone a las comunidades en riesgo, porque entonces el líder que se opone a ese proyecto entra como enemigo de la empresa o como enemigo del que ya está comprado por la empresa, y empieza finalmente a señalarse a los líderes que están en contra del proyecto, porque las empresas tienen estrategias a través de empresas junior, como pasa acá con Collective in Mind en Supía, ¿cierto? Collective in Mind es una empresa que creó Continental Gold cuando se disuelve y vende a Seijin la estructuración del proyecto para explotar en el asentamiento de Cauromá, pero ya tienen el proyecto, lo van montando, y Collective in Mind pues lo que hace es desarrollar estrategias para convencer a la comunidad que son proyectos importantes para el desarrollo, 2.600 millones de pesos para microacueductos, para puentes, para no sé qué, para las juntas de acción comunal. Entonces cuando les hablan del proyecto extractivo, pues la gente dice, no, eso hay que hacerle, porque es que mire que ya está rodando el recurso. Entonces ahí hay una discusión muy compleja en términos de cómo se estructuran los proyectos, y claro, el Estado activa la consulta cuando se lo solicitan, pero el proyecto ya está montado. Yo quisiera expresar que lo que dice Jaime es real, y por eso en lo que expresé hablé del derecho a la participación con P. Es que cuando ya se decide hacer un proyecto para ser consultado, han pasado 20 años. Y en esos 20 años la empresa sabe que va a ser la carretera o el pozo petrolero o la mina o lo que sea. Entonces, cuando se llega al punto de la consulta, los tiempos son inminentes, hay que darle rápido, etcétera. Pero lo que en Colombia hay que incentivar de una manera mucho más significativa es el derecho a la planificación en el tema de desarrollo del país, donde se pueden hacer proyectos extractivistas o no, donde carreteras, donde lo que ustedes quieran, de manera que no se llegue a los 20 años en que está planeado el proyecto a ser consultado, porque ahí es donde realmente hay un derecho que se vulnera, que es el derecho a la participación con P mayúscula, y eso no lo tenemos fuera de 2 o 3 cositas como el código de minas o el código minero o el código de infraestructura o el de la cosa forestal, ¿cómo se llama? La ley forestal, que sí tuvieron una participación de los pueblos con unas decisiones determinadas, pero eso marca la diferencia. Gracias. Bueno, yo simplemente quisiera un poco ampliar lo que he dicho, porque me parece que ejemplificado se puede entender mejor. Hace ya algunos años, seguramente ustedes recordarán cómo muchos municipios en Colombia comenzaron a hacer consultas populares para negarse a la minería o algunos proyectos muy amplios, y digamos esa cantidad de procesos de consulta popular obligó a que la Corte Constitucional se pronunciara al respecto, y la Corte Constitucional, desde una perspectiva muy interesante, le dijo al Estado: oiga, es que nosotros en nuestra Constitución tenemos que los recursos del subsuelo son del Estado, y es verdad que usted es la voz del Estado mientras está gobernando, pero usted no puede tomar decisiones a espaldas de esos municipios, porque es que esos municipios también son el Estado.
esa argumentación que tiene la Corte Constitucional, por un lado, pues nos muestra que hay un vacío normativo porque efectivamente la gente del municipio que va a sufrir el proyecto, pues tiene que tener un papel preponderante. Pero también nos muestra cómo la institucionalidad tiene que fluir dialógicamente en términos de diálogo y en términos de coordinación, porque es que en la capital no sabe cómo se vive en el lugar en donde van a hacer X o Y acción. Entonces, en ese sentido, tenemos que transformar el concepto de veto por entender que se trata de un escenario en donde el conocimiento del territorio lo tiene es el pueblo étnico. Y en ese escenario dialógico, ese pueblo étnico le va a comunicar a otra parte del Estado, que es el gobierno en ese momento, qué es lo que pasa en su territorio. Y si ese proyecto tiene la potencialidad de dañar de una forma profunda a ese pueblo, porque supone desplazamiento, porque supone depósito de residuos tóxicos, porque supone una afectación intensa en las instituciones económicas, sociales y culturales, como lo ha planteado la Corte Constitucional, pues entonces fíjense cómo se trata de un pueblo indígena que le está diciendo: oiga, Estado, recuerde que nosotros tenemos una obligación constitucional de protección de la diversidad étnica. Entonces, usted no puede hacer eso porque es que la obligación es suya también. Somos ambos Estado. Y entonces yo lo que estoy haciendo es permitiendo que usted se dé cuenta que si hacemos eso, estamos incumpliendo una obligación internacional. Entonces, fíjense cómo es un espacio de diálogo dentro de lo cual lo más importante es nuestra Constitución, nuestras obligaciones internacionales, nuestra convivencia como sociedad. Así se tienen que entender estos escenarios de diálogo, y por eso fíjense que aquí la autonomía es importante, porque a través de la autonomía se fortalecen todos esos procesos económicos, sociales y culturales propios, pero a través de esa autonomía, con la coordinación necesaria, entonces también se comunica a los otros espacios del gobierno, y el Estado, como lo decía el director al principio, es uno solo. El Estado es uno solo y los pueblos indígenas también tienen que ser parte de ellos. Voy a hacer una reflexión para cerrar esta parte, si me lo permite el moderador. Mire, una percepción que quiero transmitirles. ¿Por qué le volcamos todos los problemas del capital a la consulta previa? ¿Por qué? Si usted quiere, por ejemplo, si queremos ser coherentes como Estado y no queremos actividades extractivistas, pues simplemente no se otorgan las licencias ambientales. No le volquemos ese problema a consulta previa. Es que por eso es que empresarios dicen que consulta previa es un obstáculo. Pues claro, porque las comunidades lo quieren manejar así y quieren seguir con esa discursiva. Pues si queremos coherencia entre una política pública no extractivista, pues que no expidan licencias ambientales. Punto, está resuelto el tema. ¿Por qué? Porque hay una política pública, no hay extracción. Y ese no es un tema asociado a la consulta. Es un tema asociado al licenciamiento ambiental. Pero las mismas comunidades étnicas le quieren seguir trasladando el problema a la consulta previa. Error. Con mucho aprecio. Error. Y les voy a poner este otro escenario. Cuando florece por la lucha de ustedes, del pueblo, la consulta previa procede para evitar arbitrariedades en los territorios ocupados por las comunidades étnicas, por abusos históricos. Hoy, por ejemplo, que estamos en un gobierno que cree en la inclusión, estamos pensando que las juntas de acción comunal, los resguardos, los cabildos, las parcialidades pueden ser ejecutores. Vamos a aplicarle el mismo rigor consultivo, le vamos a mandar la misma carga argumentativa de problema de la consulta previa cuando la iniciativa la ejecuten las comunidades. Lo han valorado.
han evaluado que esa retórica que se maneja en el ejercicio de un derecho fundamental que es de ustedes, no es mío, ni es de la institucionalidad, claro. Si no modificamos la retórica, le estamos generando lesiones a la posibilidad de inclusión real y efectiva. Es que la consulta nació para evitar la discriminación, el abuso y la arbitrariedad. Y lo dije en mi intervención, para garantizar la inclusión. Oiga, y ahora que nos van a incluir, vamos a seguir manejando la misma carga retórica sobre el derecho fundamental a la consulta previa. Yo creo que eso nos tiene que llevar a escenarios de reflexión profunda. Porque si no cambiamos el discurso, al menos si no lo atemperamos a una lógica de inclusión, entonces ¿hacia dónde vamos a avanzar juntos? Un comentario, pero hemos visto que en muchos casos el derecho a la participación no se usa adecuadamente, sino que se hace un proceso transaccional económico. Y entonces allí hay una responsabilidad también de las autoridades que están en representación de su pueblo. Y hay muchos casos. Exacto, ese es un punto. Y el otro punto que me parece muy dramático y que está dándose en Colombia es la invención de tradición, la invención de sitios sagrados, la invención de X cosas que, digamos, generan elementos para, de una manera, no sé, inventada, vetar. Y ahí hay un tema donde precisamente, y Jaime, los antropólogos tenemos mucho que decir, porque realmente me parece a mí que es tirarse un proceso argumentativo serio en el cual inclusive se puede llegar a decir, oiga, es que conozco una de las primeras consultas a las que asistí yo, fue una consulta extraordinariamente bien llevada, tanto por la empresa como por la institucionalidad como por el mismo pueblo. Y al final dijeron, pero no queremos este proyecto. Y no había muchas razones aparentemente en el marco de la consulta, pero dijeron, nosotros no queremos que este proyecto, después de haber participado adecuadamente, se realice. ¿Y qué pasó? El Estado hubiera podido decir, no, ya no hay impactos, tal cosa, tomamos la decisión y lo hacemos. Pero era, digamos, tan honesta la forma de expresar, nosotros no queremos, era un proyecto petrolero, no queremos esto en nuestro territorio, que la empresa dijo, retiremos la posibilidad de hacer el proyecto. Entonces, se están inventando muchas cosas para, en el fondo, no hacer procesos participativos claros y digamos que conduzcan a decisiones interesantes, que edifiquen unas nuevas condiciones para entender el sentir de los pueblos y demás, sino unos inventos que francamente son desastrosos, o todo por la plata. Y ahí está, no digo la palabra, pero ustedes la conocen, se está la consulta. Gracias, doctora Esther Sánchez, al director de consulta previa, doctor Echeverry, al doctor Alejandro Santamaría, Héctor Vinasco, por esta ilustrativa exposición que cierra esta primera parte de la mañana